Hoy quiero compartirles una porción de la palabra de Dios, una escritura que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Y allí dice así: oye bien, querido amigo, porque son palabras del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo. Bien, allí dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo vuelvo a repetir, Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dios es conocido en la Biblia como un Dios que salva, un Dios salvador. En Isaías 45:15 dice: Él es el Dios de Israel que salva. Y en Isaías 45:22 el Señor hace una invitación al ser humano y les dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sí, Dios es un Dios salvador interesado en la salvación del hombre. Dios tiene una copa de salvación para nuestra vida. Como dice en el Salmo: tomaré la copa de la salvación. ¿Has tomado la copa de la salvación de Dios? Estoy hablando de la salvación de tu alma. Esa copa de salvación está en su Hijo Jesús. Esa copa de salvación está en Cristo. Él ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor dijo: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, el rey David lo expresó de esta manera en el Salmo 3. La salvación viene del Señor. La salvación es de Dios. Y Dios es un Dios salvador, y por eso envió al Hijo. Lo envió con un propósito eterno, un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dios, sabiendo todo de antemano, sabía que la humanidad iba a caer, sabía que la humanidad se iba a hundir en corrupción, se iba a hundir en tinieblas, que se iba a esclavizar al pecado y al mal. Y en su previo conocimiento de todas las cosas, destinó un Salvador, nos dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar. Dios no envió al Hijo al mundo para hundirlo más para hundir más a la humanidad. Lo envió para levantar al ser humano. Lo envió para rescatar lo que se había perdido.
Lo envió para liberar a los cautivos, para abrir los ojos a los ciegos, para dar consolación al enlutado, para que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, el óleo de gozo en lugar de luto, para que pudiéramos ser vestidos con vestiduras de salvación y rodeados con el manto de la justicia. Dios envió a su Hijo al mundo para reconciliar al ser humano consigo mismo, para abrirle un camino hacia Él. Por eso la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dice en 2 Corintios capítulo 5, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y ahora en Cristo Jesús Él nos anuncia la reconciliación. Jesucristo fue enviado para rescatarnos del presente siglo malo. ¿Lo estás escuchando, querido amigo? Jesucristo fue enviado para librarnos del presente siglo malo, para rescatarnos de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de los malos deseos, a causa de la concupiscencia, como dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Jesucristo vino al mundo a destruir las obras del diablo, porque el mundo se había sumido en tinieblas y aún está en tinieblas. Para los que les brilla la luz son los que siguen a Cristo. Para los que les brilla la luz de Dios son los que siguen al autor de la vida, al precioso Salvador. Y el resto del mundo, el que no sigue a Cristo, sigue en tinieblas. El apóstol Juan escribió a los creyentes, esto hace cerca de 2000 años. Sabemos que somos de Dios, escribe a los creyentes, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Es que los que andan en la luz solo es un rebaño pequeño, un rebaño que decide seguir al autor de la vida, al autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. De resto el mundo está en tinieblas, profetizado en Isaías 60, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre los creyentes amanecería el Señor, y sobre ellos sería vista su gloria. Mire, querido amigo, el Señor quiere resplandecer su luz sobre ti, pero la salvación está en uno solo, en Cristo. No está en el Buda, no está en Alá, no está en Mahoma, no está en Hare Krishna, no está en ningún ídolo ni dios pagano del mundo. En ellos no hay luz. La salvación tampoco está en hombres de Dios como Pedro y Pablo. Ellos fueron hombres de Dios, pero la salvación no está en ellos. Tampoco en María. La salvación solo está en un ser, el que fue Dios manifestado en carne, el que fue Dios con nosotros, 100% Dios, 100% hombre, para rescatar al ser humano, el que vino a librarnos de la corrupción
el que vino a librarnos del poder del pecado y de la sentencia de muerte que viene sobre el pecado, del juicio eterno. Perdón, de la sentencia de muerte que viene sobre el pecador por causa del pecado. Él vino a librar al ser humano de esa sentencia que está sobre el hombre pecador. Porque una vez el hombre peca, queda bajo una sentencia de muerte. ¿Sabías tú eso, querido amigo? Que una vez el hombre peca, queda bajo una sentencia de muerte para su alma. Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es eso? Sentencia de muerte sobre el alma pecadora. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado no deja nada bueno en nuestra vida. El pecado trae una sentencia de condenación que se ejecutará en el día que el hombre cese de vivir en esta tierra. Cuando muera su alma, si murió perdido, desciende a las profundidades, a la prisión de los muertos, al Seol, al Hades, para ser allí atormentado hasta el día que será echado al lago de fuego. Como dice la Biblia en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, querido amigo, tú no quieres ir allí. Tú no quieres perder tu alma. Pero la Escritura lo dice claramente: los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como dice en 2 Tesalonicenses 1:9. Y el Señor lo expresó de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, mas después de matar el cuerpo nada más pueden hacer. Los que no pueden matar el alma, temed a aquel que después de matar, destruir el cuerpo, puede destruir el alma en el infierno. A ese temed, dijo el Señor. Pero lo que pasa es que esta humanidad ha perdido el temor de Dios. No temen a Dios. Por eso practican el pecado. Por eso el diablo les ha echado lazo y están cautivos bajo la voluntad de Él, porque no han tenido temor de Dios y han caído presa del diablo. Han caído presa de las tinieblas. Y no pueden liberarse, porque el que los puede liberar es Cristo. Y para ser liberados del poder del pecado, del dominio de las tinieblas, el ser humano tiene que venir a Cristo. Jesucristo dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Como dice en 1 Juan 3:8. Él vino a destruir las obras del diablo y a destruirlas en el ser humano. El ser humano sin Cristo es un prisionero de las tinieblas, un prisionero de corrupción, un prisionero de sus propios deseos, de sus propios malos deseos. Un prisionero del pecado. El pecado reina en su vida. Y no se puede liberar al menos que sea por el poder de Cristo. El poder de Dios en Cristo Jesús.
En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, para hacernos libres del poder del pecado y de las tinieblas, para salvarnos de la sentencia de muerte que viene sobre el ser humano por causa del pecado. ¿Quieres ser librado de la sentencia de muerte? ¿Quieres ser librado de la condena? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo dijo Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y déjeme preguntarte, querido amigo, ¿ya has obtenido el perdón de tus pecados? ¿Ya ha sido anulada el acta de los decretos que hay contra ti? Esa acta de decretos que te señalan como culpable, ¿ya ha sido anulada? ¿Ya has alcanzado la paz con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios a través de Cristo? ¿Has sido lavado de tus pecados? La única manera de ser lavado y limpiado es a través de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7. La religión no va a lavar tu culpa. La religión no va a quitar tu pecado. El que quita el pecado es Jesucristo. Su sangre es la que limpia de todo pecado. Es la sangre purificadora, la que fue vertida en la cruz del Calvario para expiación del pecado. Porque Él fue el que fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas podemos ser curados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre representa el juicio que cayó sobre Él por causa de nosotros. Él se puso a nuestro favor. Él sufrió la sentencia de muerte. Él sufrió el juicio. Esa sangre nos recuerda que Él fue el que pagó nuestra deuda, porque la paga del pecado era muerte. La sentencia sobre el alma pecadora era muerte. Y Él sufrió la sentencia. No solo en el cuerpo, su alma descendió a las profundidades, al Seol. Como dice 1 Pedro 3:19, Él descendió a los espíritus encarcelados. Pero allí fue a predicarles. Y al tercer día, como la muerte y como el Hades no lo podía retener, resucitó triunfante de entre los muertos. Y ahora en Él tenemos la victoria, el perdón y la vida eterna para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él vino a llevar a muchos hijos a gloria, Hebreos 2:10. Él vino a abrirnos el camino para entrar a la ciudad celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Él vino a darnos esperanza. Él vino a derramar su gracia sobre nosotros, su favor para ser aceptados en Él delante de Dios. Somos aceptados en Cristo
Podemos entrar al reino de los cielos porque el Padre nos ve a través de su Hijo. En Cristo somos aceptos en el amado. Efesios 1:6. Aceptados en Cristo para entrar a la presencia de Dios, para ser lavados de nuestros pecados, para ser reconciliados con Dios, para ser partícipes de una herencia celestial y para poder entrar a la gloria eterna, a la gloria que fue anunciada por los profetas y por los apóstoles, la gloria venidera. Porque en Cristo Jesús no solamente se nos ofrece salvación, se nos ofrece una gloria eterna, se nos ofrece inmortalidad y vida eterna. Como dice la Biblia en 1 Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la gran pregunta es, querido amigo, ¿tienes al Hijo de Dios morando en tu vida? ¿Ya le has recibido como tu Señor, como tu Salvador? Aquel cuya sangre puede quitar tu culpa, tu sentencia de muerte y tu pecado. Porque tú no vas a entrar al reino de Dios por tus propios méritos. Amén. Porque ya la has embarrado, ya has pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. No hay otro camino sino Jesús, el Salvador. Amén. Y todos lo necesitamos para entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día aceptable. Si quieres entregar tu vida a Cristo, si quieres pedirle limpieza por su sangre, tienes que cambiar tu camino, venir a Él, estar dispuesto a caminar con Cristo, porque Dios está dispuesto a salvar, pero está dispuesto a salvar al pecador que se vuelve a Él de sus caminos. O sea, el que está dispuesto a caminar con Él. Amén. Al que está dispuesto a abandonar el pecado. Si tú estás dispuesto, Jesucristo te dará el poder y romperá el yugo sobre tu vida. Gloria a Dios. Pero tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte, dispuesto a cambiar, dispuesto a andar con Jesucristo, Amén. dispuesto a abandonar el pecado. Pero todo tiene su comienzo. Y eso se hace un día a la vez. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor, Él está aquí. Amén. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los para pecados. el perdón de los pecados. Creo que
resucitaste triunfante de entre los muertos, Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos que vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en este mundo en este mundo que se aparta cada vez más y más de ti. que se aparta cada vez más y más de ti. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todo pecado de todo pecado. y perdóname, Señor, Y perdóname, por Señor, haber pecado contra ti. por haber pecado contra Y ti. escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi Y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación a través de tu a gracia través de tu y gracia a través de tu Hijo y Jesucristo. a través de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Empieza a leer la palabra de Dios. Esfuérzate, sé valiente. Apártate del pecado y empieza a caminar con Cristo. Lee su palabra. Que Dios te bendiga.